de nuestra unidad, entonces referente al tema que habló el doctor Palma previamente. ¿Ya? Entonces, el caso clínico es más o menos así: un masculino de 20 años de edad, privado de libertad, traído por gendarmería porque el paciente presenta heridas múltiples por arma blanca. Y este paciente ingresa directamente al reanimador. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis como en dos partes, presentando el caso de cómo fue, cómo se detectó, versus cómo puede haber sido, con el objetivo de hacer un análisis ya del caso, qué podemos hacer, porque si bien es cierto, esto nos sirve a todos nosotros para en retrospectiva saber qué pudimos haber hecho mejor y qué nos equivocamos y esto, ¿no? No con el objetivo de señalar conductas ni mucho menos a nadie, sino bien para aprender, ¿no? De los casos de otros y de nuestros propios casos también. Ya, entonces, ¿cómo fue el tema? Cuando tenemos un paciente que ingresa al reanimador con heridas múltiples de arma blanca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el médico de urgencia? Hacer una evaluación primaria. En este caso, como es un evento traumático, pues lógicamente primero tenemos a la X, ¿cierto? Buscando probables hemorragias exsanguinantes que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, bueno, se hizo toda la evaluación primaria de este paciente. Entonces, lo que hay consignado en la ficha, que es la parte objetiva, ¿cierto? Tenemos que un paciente que ingresa pálido, que me falta aquí, pálido, disnéico y taquicárdico. Entonces, y estos son los signos vitales reportados. Ahora, no sabemos si fueron tomados al mismo tiempo, qué sé yo, porque en el fondo este paciente ingresa directo al reanimador en estas condiciones. Bueno, nos hace dudar un poco, pero como vemos ahí entre las alteraciones tenemos que efectivamente está taquicárdico, está taquipnéico, ¿cierto? Pues la conducta siguiente en este paciente es que se solicita una RX de tórax. La RX de tórax más o menos está en un promedio como de 10 a 15 minutos. En caso de hacer la solicitud, se solicita, viene el técnico con el equipo, ¿cierto? Entonces eso, ahí vamos a ver más adelante qué pensamos. Bueno, esta es la radiografía de tórax del paciente. Como ustedes ven, ya el doctor Palma vio más o menos como los hallazgos, ¿cierto? En este paciente, bueno, el hemotórax es bastante evidente, ¿cierto? Porque es un neumotórax grande. Ya entre los signos que podemos ver el desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral, podemos ver el aplanamiento del diafragma, por ejemplo, por acá, y lógicamente ausencia de esta trama que tiene el pulmón normal, ¿cierto? Entonces es un neumotórax a simple vista. ¿Ya? ¿Cuál fue la conducta? Tal cual como se ve ahí, se realiza instalación de pleurotomía izquierda en el quinto paso intercostal izquierdo en la línea axilar anterior, aparentemente sin incidentes, ¿no? ¿Ya? Esa es la radiografía que de control que se le hace inmediatamente al paciente, y como vemos ahí, aparentemente sus signos vitales mejoran. ¿Ya? El paciente ya no está tan taquicárdico, su frecuencia respiratoria disminuyó un poco, ¿ya? Y satura 100% su ambiental y está aparentemente estable, ¿cierto? Entonces, aparentemente funcionó el fin. ¿Ya? Vemos la colocación del tubo, ya vemos un poco más de reexpansión del pulmón, ya ven que las estructuras ya no están tan desplazadas como la radiografía anterior. Entre las indicaciones que se dieron fue el toxoide tetánico, la cefazolina, un poco de volumen, el ácido tranexámico y paracetamol para el dolor. ¿Ya? Entonces, en la evaluación secundaria que se le hizo al paciente, bueno, se ve o se describe, bueno, está el paciente ya con su pleurotomía, que este paciente tiene 3 heridas por arma blanca en la cara posterior del tórax, tal como vimos en la primera imagen, que era una imagen referencial en todo caso, ¿ya? Y una de ellas a la altura de la cara posterior del hombro derecho y las otras dos en el hemisferio izquierdo, ¿ya? Tal cual como dice ahí. Y esta radiografía de control al día siguiente, vemos nuevamente la reexpansión, ¿cierto? Aparentemente el neumotórax resuelto, ¿ya? Ahora, ¿cómo pudo ser? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver el análisis de qué cosas quizás fallaron, por así decirlo, qué cosas pudimos haber hecho mejor. Afortunadamente el paciente sobrevivió a esto, ojalá que así sea todo lo que se nos venga más adelante. Bueno, en primer lugar, al enfrentar a un paciente como este, que es un paciente obviamente grave, ¿ya? Entonces nosotros hacemos nuestra evaluación primaria, tal cual como la mencioné anteriormente, ¿ya? Y algo súper importante que nosotros utilizamos en urgencia es el ultrasonido. El ultrasonido nos va a dar todo importante. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en el contexto de este paciente que dijimos que está disnéico, está taquicárdico, entonces este es un paciente pálido, disnéico, taquicárdico, con una herida por arma blanca justamente en el tórax. Entonces, lógicamente, yo tengo que pensar, ¿este paciente es estable o inestable? Lógicamente, este paciente está inestable, ¿cierto? Entonces, ¿sería correcto con este paciente esperar 10 minutos, 15 minutos para obtener una imagen y tomar la decisión? Claramente no, ¿cierto? Porque esos 10-15 minutos son vitales para este paciente, ¿ya? Si bien es cierto, en muchas ocasiones hemos escuchado términos como neumotórax simple, neumotórax cerrado, neumotórax abierto, neumotórax traumático, atención, hay un sinnúmero de
términos, ¿cierto? Cada uno con su característica específica que le dan el nombre. Pero cuando hablamos de neumotórax traumático y un neumotórax a tensión, es aquel neumotórax que me produce repercusión hemodinámica, tal cual como tiene este paciente. Entonces es un paciente inestable, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubiese sido lo mejor con este paciente? Si contamos con la herramienta, que es el ultrasonido. El ultrasonido nos va a decir si este paciente está con neumotórax o no, es decir, un eco bedside, al lado de la cama del paciente. Lo hago yo rápidamente, en cuestión de 2 minutos, ¿cierto? Entonces, aquí, tal cual. Otra cosa súper importante para los que más adelante ojalá pudieran entrenarse en el tema del eco, y a los que estamos en tratamiento constante, es primero, todo paciente que tiene un trauma de tórax, trauma penetrante obviamente, o de abdomen incluso, la primera ventana que nosotros tenemos que ir a buscar es la ventana subsifoidea, ¿ya? ¿Por qué? Porque este paciente al tener un trauma de tórax, probablemente el trauma pudo haber llegado hacia el pericardio, ya puede causar un taponamiento en este paciente, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si este paciente tiene un trauma de tórax? En este caso el paciente tenía en la espalda, ¿ya? Si le llegó hacia el pericardio, incluso hasta el miocardio, es un paciente que va a requerir cirugía inmediata, ¿ya? Ese paciente requiere el pabellón de manera inmediata. Y eso va a influir sobre la sobrevida del paciente, ¿ya? Entonces, porque si yo no le hago este, me concentro solamente en otro, un paciente que solamente se va a choquear y se va a morir en cuestión de minutos. Se va a parar y si yo le hago RCP voy a empeorar las cuestiones en vez de mejorarlas. Entonces, todo paciente con trauma penetrante, incluso sin traumas en el abdomen, porque de repente por ahí yo no sé si el cuchillo la daga tenía, no sé, 1 metro de longitud, no lo sabemos. Entonces, por esa razón, heridas penetrantes o heridas de bala incluso, hay que hacer una subsifoidea primero. Eso es como un dato importante igual. Entonces, cuando nosotros tenemos el eco a la mano, en el fondo el eco bedside, al lado de la cama del paciente, nosotros tenemos que hacerle preguntas súper específicas al eco. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué información nos da para decirnos si tiene neumotórax o no tiene neumotórax? Eso es lo que vamos a buscar. Aquí no vamos a ver si tiene líquido, de repente no le vamos a hacer un ecocardiograma, nada. Es información súper dirigida. ¿Tiene o no tiene neumotórax? Punto. En la situación de la urgencia, ¿cierto? Entonces, 2 cosas importantes: el lung sliding y el punto pulmonar. ¿Ya? Y aquí hay ya, esta es una ecografía, se pone el eco lineal entre 2 costillas, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver, aquí vemos una costilla y la otra, y esto que aquí está como refringente son las pleuras. Entonces ustedes van a ver ahí cómo se mueven, ¿ya? Entonces, porque se desliza una pleura sobre la otra, ¿cierto? Y tiene ese movimiento que se llama lung sliding. ¿Ya? Lo ven de nuevo. ¿Sí? Cómo se mueven la una sobre la otra. Entonces eso significa que no hay, o sea, las pleuras no están separadas por el aire del neumotórax, sino que están la una sobre la otra, se deslizan. Entonces, al haber lung sliding, entonces este paciente no tiene neumotórax aparentemente. Le puedo hacer 1, 2 de un pulmón, 1, 2, estamos listos. No tiene neumotórax aparentemente, ¿cierto? Versus acá, si ustedes se dan cuenta, una costilla a la otra y las pleuras no se mueven, ¿cierto? Hay una diferencia. Entonces este paciente, como para que haya el lung sliding, que es esto, las 2 pleuras tienen que tocarse, la una con la otra en cada respiración. Como están separadas por aire, entonces solamente se ve la pleura parietal. No hay deslizamiento. Entonces esto, si yo encuentro un paciente, como en el caso clínico, le pongo el eco, entonces esto es un neumotórax y es la información que necesito. El paciente está inestable, entonces este paciente, mi conducta inmediata, ese paciente tengo que poner el tubo rápido, ¿ya? No tengo que esperar la radiografía ni nada. Y otro hallazgo, que es el punto pulmonar, si bien es cierto, esto es quizás un poco menos específico, es menos sensible, pero más específico, ¿ya? Si ustedes ven ahí, hay un punto que tiene el lung sliding y a partir de ahí ya no se mueve, ¿cierto? Entonces es como que a partir del punto donde inicia el neumotórax, ¿ya? Quizás un poquito más difícil de ver, porque con lo rápido que uno lo hace quizás no se nos pase desapercibido, ¿no? Pero estos son como los hallazgos principales. Ya, esto es lo que yo tengo que ir a preguntar al eco y la respuesta que me va a dar inmediatamente, ¿cierto? Y a partir de esto tomo la decisión. Entonces, ¿qué pasa si no tengo eco? Ya, en el fondo hay que volver a lo básico, a la clínica y al examen físico, ¿ya? Contexto de este paciente: está penetrante, paciente inestable, por ahí no oculto ningún ruido, está timpánico, qué sé yo, que el timpanismo en una sala que probablemente está muy ruidosa, quizás no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una toracotomía con tubo, o sea, con dedo, perdón. La toracotomía con dedo, mientras me consiguen el tubo, lo que sea, ¿ya? Ahora, si yo creo que el paciente está inestable por el neumotórax, aunque no tenga eco, le pongo el tubo. Si el paciente está inestable y yo no sé si es por el neumotórax o no, mejor ponerle tubo a que no ponérselo, ¿ya? Ahora, puede ser que un evento traumático, no solamente de trauma penetrante,
como el caso del paciente, sino que por ejemplo puede ser un volcamiento, lo que sea, un traumatismo en general. Entonces tengo la duda si es de un lado o del otro, incluso hasta empíricamente se puede poner tubos de los dos lados, ¿ya? Entonces eso podría salvar la vida del paciente incluso, a no ponerlo, ¿ya? Poner la cosa con un dedo, una cuestión que debería tomar entre 2 o 3 minutos máximo, un poco de asepsia a nivel local, bisturí, diseccionar con el dedo, Kelly, hasta llegar al espacio, ¿cierto? La idea es que ese neumotórax o sea, el neumotórax de atención se libre, por así decirlo, y pueda restablecer la hemodinámica del paciente. Entonces esto es más o menos lo que explicó el Dr. Palma en la clase anterior, o sea, en la exposición anterior, y los nuevos paradigmas del tórax, del neumotórax es menos es más. ¿Qué significa eso? O sea, que por ahí de repente, como decía el Dr. Palma, no que mientras más, o sea, que si todos los neumotórax requieren tubo, probablemente no, ¿ya? Entonces, ¿qué pacientes con neumotórax traumático requieren toracotomía con tubo? En primer lugar, como ya lo decía el doc, nosotros tenemos que preguntarnos si el paciente está estable o inestable, porque según algunos ensayos aleatorizados hablan de que muchos pacientes pueden beneficiarse solamente de la observación, es decir, tienen neumotórax, pero como no está inestable, está totalmente estable, podríamos observarlo, ¿cierto? Y puede que se reabsorba y no pasa nada, ¿ya? Versus el paciente inestable, obviamente, que si esa es la que está causando repercusión hemodinámica, hay que ponerle tubo, simple, ¿ya? Entre las herramientas para el paciente estable, como ya explicó el Dr. Palma, está la radiografía de tórax, que en estos pacientes que están estables, lógicamente nos podemos dar el tiempo de esperar la radiografía y eso, ¿no? Y medir, ¿no? La radiografía de tórax que tengan más del 20%, cuando se hacen mediciones, ojalá con un paciente de pie, ¿cierto? Entonces las diferentes mediciones, como lo rápido para medirlo, es que se divide el pulmón como en dos, superior e inferior, y se hacen mediciones en la parte punto A, un punto B y un punto C. Se suman las tres en milímetros, obviamente, y se divide para 3. ¿Ya? Supongamos que aquí da 90, por ejemplo, da 30 y 30, por poner un ejemplo, son 90, dividido para 3 da 30, ¿cierto? Entonces sería como una motora del 30%. Como la forma que yo encuentro que la ley me parece que es la más fácil. Ya, entonces, si tiene más del 20%, entonces se supone que es un neumotórax que podría beneficiarse de tubo. Si tiene menos del 20%, probablemente lo observemos y no pasa nada, ¿ya? En el caso del paciente con TAC, que ya bien lo mencionaron, más del 35%, siempre se va a medir la bolsa más grande de neumotórax. Entonces, más del 35 milímetros, perdón, ese paciente probablemente se beneficie del tubo. Menores de esto, verá que la tasa de fallo son mucho menores. En muchas ocasiones va a ser súper evidente el neumotórax, en otras quizás no tanto, ¿ya? Con respecto al tubo del neumotórax, una vez que tomamos la decisión que si el paciente necesita el tubo, como el caso de nuestro paciente, entonces el tamaño importa. La verdad es que la gran pregunta, ¿no? En este caso, aquí sí, ¿ya? Entonces, como le digo el Dr. Palma, básicamente, en muchas ocasiones, pensando que es un trauma, entonces puede seguramente tiene neumotórax y además tiene hemotórax. Entonces, anteriormente se usaban los tubos más grandes, porque con el fin de, no, pucha, si tiene sangre, si le pongo un tubo muy chico, se va a tapar con coágulos, qué sé yo. Pero se ha visto que no, al haber sido comparado, la verdad es que no hay mucha diferencia significativa entre los unos y los otros. ¿Por qué? Porque ya lo que mencionó el Dr. Palma, que el espacio es súper como de 9 milímetros. Si usamos un tubo entre mayor a 28 French, entonces lo que vamos a hacer es apretar el paquete bajo lo nervioso que está acá, lo que va a causar más dolor al paciente. Entonces la idea se propone generalmente usar un tubo más pequeño, entre 28, 14 incluso, entre 14 y 28, ¿no? Que es igual de efectivo para él, ¿no? Y por último está el uso de los antibióticos periprocedimiento. Como vimos en nuestro caso clínico, el paciente se le puso cefazolina 2 gramos. Entonces, si bien es cierto, no hay tantos estudios sobre esto, pero los ensayos que hay, se hizo uno en multicéntrico, decía que los pacientes que se benefician o vamos a mostrar mayor beneficio en los pacientes con herida penetrante, con trauma abierto, ¿no es cierto? Lógicamente, por lo que incluye toda esta herida. ¿Ya? Entonces se debería poner, no se hace de manera rutinaria en los neumotórax cerrados, pero lo que sí hay que tener súper en cuenta y muy importante es que el antibiótico no debería retrasar el neumotórax, ¿ya? Así como en otros eventos, en la sepsis por ejemplo, que se dice que en la sepsis nada debe retrasar el tratamiento del antibiótico,
Aquí nada debe retrasar el uso del tubo de tórax en caso que sea necesario. Entonces, eso. Gracias. Excelente, doctor. Siempre queda la duda de que qué se hace con un neumotórax. Atención, en un paciente que está inestable lo más rápido posible. Significa bisturí, Kelly y dejar abierto eso. ¿Ya? Distinto es que quede el neumotórax cerrado, ¿no? Hipertensivo. Hay que liberar la presión. Y esto, sin duda, que va a seguir manteniendo el neumotórax, pero no va a ser un neumotórax hipertensivo. Así que no le tengan miedo a la toracostomía con dedo. Es mucho mejor que poner una aguja, ¿ya? Una pránula. No, mejor tajito, Kelly, disecar hasta que escuchen el ruidito, que ya penetraron la pared torácica. Meten el dedo solamente para agrandar el hoyito que quede bien ahí y listo, sacan y esperan hasta que llegue el tubo, ¿no? Eso es lo más rápido. Incluso en pacientes que caen en paro, uno hace toracostomía bilateral de entrada con dedo y ya. Bien. Certificado de función. Vamos a hablar rápidamente del certificado de función y cómo llenarlo. Para hablar del certificado de función tengo que hablarles de qué es la muerte. Vamos a partir filosofando. La muerte es el proceso, o sea, la finalización de los procesos vitales de un individuo y es un hecho natural, pero es un hecho que tiene consecuencias jurídicas. Por eso es importante tener un certificado de función, porque muchas cosas ocurren con el certificado de función, ¿no? Matrimonios se terminan con un certificado de función, porque finalmente no es porque se hayan separado, divorciado, no. Murió el cónyuge, se acabó el matrimonio. Las herencias, empiezan los trámites de herencia con el certificado de función. Hay un montón de cuestiones legales que están asociadas a hacer un certificado de función. Y no solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de epidemiología, la única forma que tenemos como para averiguar cuál es la mortalidad en nuestro país es con los certificados de función, porque hay una conexión entre la unidad estadística con el registro civil. Finalmente todo eso depende de que nosotros hagamos un certificado de función. Así que el certificado de función es importantísimo. ¿Y quién lo puede hacer? Idealmente el médico tratante u otro que puede ser el jefe de la unidad o el jefe de turno. Entonces, lo primero cuando tenemos una muerte y vamos a hacer el certificado de función es ver si realmente está muerto, ¿no? Lo primero es evaluar si es que el paciente está muerto y eso debiésemos hacerlo nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque generalmente estamos de turno y no podemos abandonar nuestro turno para ir a evaluar al paciente a su casa, ni tampoco tenemos unidades que transporten al paciente, al fallecido, finalmente, a nuestra unidad. Tanto es así que SAMU no tiene autorizado trasladar muertos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo constatamos la muerte? Y tenemos a nuestros ojos y nuestras manos que va a ser SAMU. Así que tenemos que confiar en SAMU. En Chile lo que se hace es que va SAMU, revisa el cuerpo, toma un electrocardiograma, confirma que el paciente ha fallecido y nosotros, si confiamos en lo que vio SAMU y si la información que nos presenta SAMU es confiable, podemos hacer el certificado de función. ¿Ya? Ojo, que ha pasado que no estaban muertos. Claro. SAMU ha llegado y pacientes no estaban muertos. Ya, pero una rareza, cada vez más raro eso. Es una rareza. La mayoría están muertos. De verdad. Entonces, nuestra certificación de la muerte del paciente va a depender de lo que vean los testigos. Y lo único autorizado por CEPEMI para trasladar cuerpos son las funerarias. Así que a veces es difícil lograr lo que establece la ley. Así que se han hecho ajustes para que podamos finalmente realizar los certificados de defunción. ¿Cuándo no vamos a hacer un certificado de función? Cuando sospechamos que hay un delito entre medio. Y esto es toda muerte traumática o que sospechemos que hay un envenenamiento. Paciente que tiene un trauma afuera del hospital y llegan acá y se mueren, eso significa que hay que avisarle al fiscal. Se llama el fiscal de turno y se le entrega la información y el fiscal es que finalmente nos dice: no, sabe que me parece poco probable, hágale certificado de función nueva. Ok, ustedes anotan el nombre del fiscal, el día, hora que lo llamaron, y lo escriben en la ficha clínica y hacen el certificado de función. Ustedes no están por sobre la ley, así que el que asume la responsabilidad de la indicación es el fiscal.
¿ya? Cada vez que ustedes sospechen de que hay una muerte que pueda estar asociada a un delito, llaman al fiscal y ya no es su responsabilidad, sino el fiscal les va a decir, sí, haga el certificado de función. No, no haga el certificado de función. Llenen otra hojita, otro documento que va a tener en la entrada generalmente, y es para que después venga el servicio médico legal y haga los peritajes respectivos. ¿Ya? Respecto al llenado del certificado de función, no tiene que tener abreviaciones, la letra tiene que ser clara, Telly. Si hay muerte en el hospital, el timbre que va acá es el timbre del hospital. Si hay muerte en la casa y yo voy a hacer certificado, el timbre es mío. Toda la parte A la tengo que llenar yo, el médico, directamente. Sexo, fecha de nacimiento, edad en años cumplidos, cédula de identidad. Si es que es menor de un año, se tiene que llenar específicamente los meses, días, horas y minutos. Se tiene que llenar, ¿ya? Cuando el fallecido es menor de un año. La mayoría de las veces no tenemos que llenar certificado de esa índole nosotros. Si es que hay testigos que dicen que vieron la muerte, pueden ustedes anotar los nombres de los testigos, su cédula de identidad y que ellos firmen, que les va a servir a ustedes también de respaldo cuando hagan su certificado de función por testigo. Luego, tienen que poner la dirección, la comuna, siempre se le olvida la comuna, esto no es importante. Y acá no sirve que pongan paro cardiorrespiratorio, no sirve que pongan insuficiencia respiratoria, no. Tienen que poner una causa específica de muerte. O sea, si van a poner insuficiencia respiratoria, tienen que ponerme acá neumonía adquirida en la comunidad, y si tienen el bicho, neumonía neumocócica. Sí. Pero tienen que poner, no sirve paro y después todo esto vacío. No, no sirve. El certificado de defunción tiene que ser llenado con el diagnóstico más específico posible, de acuerdo a la información que ustedes tienen. Ahora, la crítica que se puede hacer, dado que muchos de los certificados de función que estamos haciendo en realidad no estamos nosotros evaluando al paciente, la crítica que se puede hacer es que muchas veces estamos inventando la causa de muerte. Y, pucha, aunque suene cruel, sí, muchas veces estamos inventando la causa de muerte y estamos sacando conclusiones a partir de los pocos datos con los que contamos. Así que ustedes entenderán que los registros de mortalidad en Chile dependen de esto, y una vez que uno ve los pacientes, los médicos, cómo estamos llenando los certificados de función, uno dice, puta, bueno, en realidad a lo mejor no anda ni por las tapas las causas de muerte acá en Chile, pues, bueno, ¿no? Sí, porque de esto depende, la información no se saca de otra parte. No es que deben tener un registro no, nadie tiene un registro por otro lado, sin esta cuestión nomás. Y eso lo llevamos nosotros. Así que en la medida que nosotros llenemos bien este documento, más representativos van a ser los registros que hay a nivel nacional. Esto, oye, yo me he dado cuenta que la mayoría de las veces, la mayoría no lo llena y no pasa nada, en el registro civil no pasa nada. Pero si desean, tienen que poner ahí duración de la enfermedad. O sea, si partió con disnea hace una semana, entonces insuficiencia respiratoria aguda, neumonía adquirida en la comunidad, 7 días, le ponen los días ahí, si quieren. Y aquí la enfermedad concomitante, la hipertensión, la diabetes. Por favor, no usen abreviaciones, las abreviaciones no están permitidas y los van a rechazar. Fundamento de la causa de muerte, pueden poner más de una causa, pero en realidad basta con que le pongan cuadro clínico y ya. Última atención médica, si es que solamente se atendió en el servicio de urgencia la última vez, si no tiene atenciones previas, hablando de atenciones específicas de la enfermedad que lo llevó a la muerte, ¿ya? Si el paciente le dio una neumonía y no fue atendido durante los 7 días anteriores y llega a la urgencia y se empieza a atender, no tuvo atención previa. Ese es un 2, ¿ya? No. Atención médica, última enfermedad. Si el paciente, la única atención que ha tenido es cuando llega al reanimador, entonces no ha tenido atención médica, eso es un 2. Calidad de quien certifica, pónganle 3, otro. Ustedes no son el tratante, no son legistas, no son patólogos. No son testigos, no. Los testigos en general concurren al registro civil y ahí dan su declaración, etc. Nosotros somos otro. Tienen que poner la fecha del certificado, ojo, no le pongan. Ha pasado que escriben como la fecha del 18 y murió el 19. Vieron el futuro, hicieron el certificado antes que se muriera el paciente. No hagan eso.
Pongan su nombre, su root, su teléfono, pongan la dirección de acá y pónganle coma Curicó. Eso es lo que se exige al menos acá a nivel local. Eso es lo que tienen que saber de llenar el certificado de defunción. Ahí, si ustedes escanean esto, van a encontrar el manual de llenado del certificado de defunción, porque hay un montón de cosas, detallitos chicos que pueden tener dudas quizás, y ahí las van a poder resolver. Lo más importante es que la enorme mayoría de las veces intenten hacer el certificado de función, porque hay un proceso acá familiar, hay todo un proceso que culmina en la medida que ustedes hagan el certificado de función. Y solo llamen al fiscal y en el caso de que ustedes sospechen de que hay una muerte que puede ser atribuida a terceros, y en general casi ya no se están haciendo necropsias diagnósticas. No tenemos ni los recursos, es un procedimiento caro, demora entre 6 a 8 horas realizar una necropsia, no tenemos la cantidad de patólogos para hacer eso, así que prácticamente no se están haciendo necropsias diagnósticas en la actualidad en nuestro país. O sea, se hacen, pero muy pocas. Así que si es por duda diagnóstica, la enorme mayoría de las veces con los antecedentes que ustedes cuentan es suficiente para hacer un certificado de defunción. Lo más importante es que certifiquen que alguien de salud los vio que falleció realmente y que tengan una historia relativamente clara. Ahora, ojo, si es que empiezan a ver que tiene alguna lesión, alguna marca que no concuerdan con el cuadro clínico, ojo, no hagan un certificado de defunción, den aviso cada vez que exista la duda, den aviso al fiscal y el fiscal tomará la decisión. Respáldense en eso. Resumen, certificado de defunción para todos. Si hay sospecha de que hay intervención de una muerte traumática o envenenamiento, se llama al fiscal y ya no es su responsabilidad. Eso con el certificado de función. Muy bien. Y con eso